He's such a weirdo. Oh, okay, come on, get out of here! Leave! Leave! Oh, You! why does he do that? I don't know, he was here. Conocimos a este sujeto un poco después de que su esposa muriera, o más bien de que se quitara la vida con un tiro en la cabeza mientras estaba en la ducha. Nosotros éramos nuevos en el vecindario, así que le llevamos algunos alimentos y nuestras condolencias. Él nos invitó a cenar varias veces durante esa semana y nosotros accedimos, aunque poco a poco nos fuimos dando cuenta de que el hombre no estaba nada bien de la cabeza. No fue sino hasta varios meses después que mi esposo regresó una noche tras hablar con él por un rato, y él me dijo que nunca más quería volver a ver a ese sujeto en la vida. Al parecer, el vecino comenzó a decirle cosas realmente espeluznantes a mi esposo. Admitió libremente que había estado espiándonos por las noches. Luego comenzó a contarle sobre sus fantasías sexuales, muchas de las cuales nos incluían a nosotros dos. Luego comenzó a hablarle sobre violar a nuestra vecina de 85 años. Dijo que constantemente miraba por la ventana de su casa por la noche para verla salir de la bañera. El hombre era un enfermo total, y hasta ahora no sé si su mujer se habrá suicidado debido a las enfermizas fantasías de su marido, o si el hombre perdió la cabeza después de la trágica muerte de su esposa. Afortunadamente, él se mudó un par de semanas después de aquella noche, y jamás volvimos a oír de él. Yo crecí en un pueblo muy pequeño, donde todos nos conocíamos y me llevaba muy bien con mis vecinos de al lado. Eran un niño y una niña, ambos de mi edad. Los recuerdo con mucho cariño porque siempre fue muy divertido jugar con ellos y eran los únicos niños de mi edad en el pueblo. Recuerdo que su mamá y su papá peleaban a gritos y hasta a golpes día y noche. No era inusual escucharlos discutir y gritar durante horas, y recuerdo que su padre era un hombre que daba mucho miedo. No sé cómo explicarlo, pero de niño es como si tuvieras un sexto sentido con esas cosas y pudieras identificar a las personas que no tienen buenas intenciones. Más de una vez noté cicatrices en la espalda de mis amigos, marcas de golpes y hasta quemaduras de cigarros, pero realmente nunca pude hacer nada, pues yo era solo un niño. Una mañana el vecino estaba sentado frente a su casa y todo estaba en silencio, cuando mi padre lo saludó y conversaron un poco. Ese día mis vecinos no salieron a jugar, y por la tarde oí como mi padre le platicaba a mi madre que la vecina por fin lo había dejado y se había ido con sus hijos a vivir muy lejos. Recuerdo que me sentí muy triste porque ya no vería a mis amigos, aunque al mismo tiempo estaba feliz por ellos, ya que su padre no podría maltratarlos más. Desde entonces el vecino comenzó a beber con más frecuencia, perdió su trabajo y poco a poco se fue deteriorando más y más su cordura. Todo llegó hasta un punto en el que se convirtió en una especie de indigente. Su casa estaba asquerosamente sucia y olía muy mal. Todo el patio estaba lleno de llantas viejas y latas de cerveza vacías. Más o menos un año después de que su esposa y sus hijos se fueran, el hombre se ahorcó en su casa. Eso fue hace ya más de 20 años y yo no había pensado en ello durante mucho tiempo, pero el año pasado, hablando con mis padres por teléfono, me informaron de algo sumamente macabro. Ellos siguen viviendo en la misma casa donde crecí y me contaron que alguien por fin había comprado la casa de al lado, la misma donde vivían aquellos vecinos, y que habían comenzado con la remodelación, pero mientras excavaban para hacer una piscina, habían encontrado 3 cuerpos enterrados en el jardín. Eran una mujer adulta y 2 niños. Al parecer, mi vecina no había huido con sus hijos, sino que mi vecino los había matado a los 3, y durante todo ese tiempo, sus cuerpos estuvieron ahí, sin que nadie sospechara nada. Me da escalofríos el pensar en cuántas veces siendo niño estuve jugando y riendo tan solo a algunos metros
de los cuerpos de mis amigos muertos. Mi esposa y yo hemos vivido en el mismo vecindario desde hace ya 8 años. Cuando llegamos, notamos que era un sitio sumamente tranquilo. De hecho, a veces parece demasiado tranquilo, pues los vecinos casi nunca salen de sus hogares y cuando lo hacen solamente se suben en sus autos y se van. Es por esto que realmente no conocíamos a ninguno de ellos, aunque casi desde el inicio hubo uno entre todos que destacó. Era nuestro vecino de al lado, un hombre de unos 50 años aproximadamente, que parecía vivir junto a su esposa y sus hijos. La razón por la que notamos que había algo extraño con él era que nunca podíamos ver a su familia fuera de la casa. Por las mañanas escuchábamos que salía en su auto, siempre iba solo y regresaba hasta la tarde. Yo trabajo desde casa y mi escritorio está junto a una de las ventanas frontales, por lo que me era posible ver cuando él llegaba. Inmediatamente cuando lo hacía, se podía escuchar que interactuaba con su familia. Había ruidos de televisión, de niños jugando, entre otras cosas, algo que resultaba extraño porque durante el resto del día, cuando él no estaba, la casa estaba completamente en silencio. Lo interesante aquí es que notamos rápidamente que estos niños y la mujer jamás aparecían fuera de la casa. Como dije antes, el vecindario era tranquilo, sí, pero con el paso de los meses ya habíamos tenido al menos un encuentro con la mayoría de las familias ahí, excepto con la de este señor. De pronto, un día, el hombre simplemente dejó de salir por la mañana. Su auto seguía estacionado frente a la casa, pero ahora no había ningún movimiento. Las luces de su casa permanecían apagadas durante la noche, como si simplemente no hubiera nadie ahí. Así pasaron un par de días, hasta que mi esposa, que para este punto platicaba un poco más con una de las vecinas, me dijo que tal vez algo les había pasado y que lo mejor era llamar a la policía para que se aseguraran de que todo estaba bien. Cuando las autoridades llegaron, tocaron a la puerta y notaron que ésta estaba abierta. Dentro no había nada. Y cuando digo nada, digo literalmente. El lugar estaba completamente vacío. No había muebles, no había personas, decoraciones, nada. Era como si nadie hubiera vivido ahí en muchos años. No supimos qué fue lo que pasó después o si la policía investigó más al respecto, pues después de que se fueron, el lugar quedó abandonado, se llevaron el auto con una grúa, el hombre y su familia nunca aparecieron y el sitio sigue exactamente igual hasta el día de hoy. Hace tiempo, cuando aún vivía mi madre, hubo un momento en el que nos tuvimos que cambiar de casa y nos mudamos a una que pertenecía a mi abuelo. Fue ahí donde conocí a los vecinos más extraños que he tenido. Se trataba de una familia. Ellos siempre solían poner música bastante rara y molesta durante las noches. Además de que siempre había un olor horrible a incienso que inundaba nuestros cuartos, pues estos estaban pegados a su patio. Pero eso no era lo peor, pues además de todo, también se podían escuchar ruidos de animales, normalmente perros y gatos, que eran seguidos de fuertes azotes. Recuerdo bien que entre los integrantes de esta familia se encontraba un anciano, y una noche, mientras todos en mi casa dormíamos tranquilamente, un escándalo horrible en casa de los vecinos nos despertó de repente. Se escuchaban voces y gritos que no entendíamos, hasta que de pronto, el sonido de un cristal rompiéndose nos alertó aún más. Segundos después, un hombre gritó: «¡Está muerto! ¡Lo mataste!» y comenzó a soltar un llanto desgarrador. Sin embargo, fue interrumpido por una mujer a la que oímos decir: «Pues eso querías, ¿no? Que se muriera». Desde ese día ya no volvimos a ver al anciano, pero cabe mencionar también que nunca vimos una ambulancia, una carroza fúnebre
o algo parecido llegar a la casa. Las noches de música y escándalo siguieron ininterrumpidamente hasta el día de hoy. Esto llegó a provocar varios altercados entre los vecinos y mi madre, y es que era realmente insoportable su conducta. Debo admitir que gracias a ellos no puedo estar tranquilo, pues pienso que en cualquier momento pueden perder el control y hacernos daño a mi familia y a mí. Hace aproximadamente 5 años tuvimos unos vecinos algo extraños frente a nuestra casa. Recuerdo muy bien que eran una familia que se podía catalogar como modelo, integrada por el matrimonio y los 2 hijos, una niña y un niño. Las pocas veces que llegaron a interactuar con alguien más de la colonia, se portaban de manera muy amable, además de nunca tener ningún tipo de escándalo o ruido en su casa. Daban esa vibra de las familias que se les ve en las revistas o en la televisión. Todos en el vecindario estaban muy a gusto con su presencia, pero apenas unos meses después de que llegaron comenzamos a notar algo raro en su forma de vida. Y es que nunca salían de casa. Es decir, no iban a trabajar o a la escuela, ni siquiera a realizar sus compras del supermercado. Nunca nadie les había visto fuera del perímetro de su terreno, y eso no tendría nada de extraño en una época como esta por la pandemia, pero hace 5 años, en ese momento nadie tenía idea de que esto llegaría a ocurrir. Además, una noche, mientras en nuestra casa teníamos una pequeña reunión familiar, vimos por la ventana como un par de hombres de traje llegaron a su casa. Tocaron a la puerta una vez y se retiraron. En ese momento las luces de la casa simplemente se apagaron. A todos nos llamó la atención aquello, y aunque nos quedamos confundidos no le prestamos más atención, hasta que nos dimos cuenta de que todas las noches un par de hombres, a veces los mismos y en otras ocasiones unos distintos, repetían esta misma rutina. Meses más tarde, durante una plática, uno de los vecinos le preguntó al padre de la familia a qué se dedicaba, a lo que él respondió asegurando que era médico. Pero al ser cuestionado sobre el por qué nunca se les veía salir, el hombre comenzó a decir cosas sin sentido y a darle vueltas a la pregunta, tratando de evadirla, mientras se metía a su casa. Ese mismo día, al parecer durante la noche, la familia se mudó del vecindario y nunca más volvimos a saber de ellos. Algunos vecinos creían que eran alguna familia de criminales en arresto domiciliario o algo así, otros que eran testigos protegidos, y los más fantasiosos aseguraban que eran una especie de sujetos de prueba de algún experimento del gobierno. Yo, sinceramente, no sé qué pensar, pero esa casa lleva ya 5 años sin ser habitada o visitada por alguien. What? He's such a weirdo. Okay, come on, get out of here! Leave! Leave! Oh, You- Why does he do that? I don't know, he was here. Tuve un vecino totalmente espeluznante. Tenía unos 40 años, vivía solo y de su casa siempre salía un olor extraño, perceptible desde la banqueta. Era un tipo muy amable y siempre estaba sonriendo, pero por alguna razón nunca le tuve confianza. Simplemente había algo en él que no me gustaba para nada. Era como si esa sonrisa fuera tan solo una máscara. Un día estaba caminando hacia mi casa después de la escuela, y el vecino estaba sentado en el césped de su casa, con la sonrisa de siempre, y me dijo que estaba teniendo una venta de garage en el patio trasero de su casa, y que debería ir a echarle un vistazo. Yo le dije que sí, pero que primero necesitaba conseguir algo de dinero, y me fui. Nunca volví a pasar cerca de su casa. Tomaba el camino largo después de la escuela, solo para evitar toparme con él. Y así fue durante los siguientes 2 años, hasta la noche en la que lo arrestaron. ¿La razón? Haber secuestrado y abusado de un niño, a quien mantuvo cautivo en su sótano durante semanas. Siempre supe que esa sonrisa ocultaba algo muy tenebroso.
Hi, yeah, there's this guy just like standing outside my window. And he's just... El vecino de enfrente estaba obsesionado con mi novia. Al principio parecía un sujeto amable y agradable. Cuando recién nos mudamos, él fue de los primeros en venir a saludar y todo eso. Pero con el tiempo su amistad se fue volviendo muy tóxica. Siempre quería estar en nuestra casa y bajo cualquier excusa llamaba a la puerta con frecuencia, especialmente cuando yo no estaba, y siempre trataba de quedarse a solas con mi novia. Ella me informó de esto y simplemente decidimos que dejaríamos de frecuentarlo. Pero entonces todo dio un salto más allá. El tipo comenzó a vestirse como yo, se hizo mi mismo corte de cabello e incluso se compró un auto igual al mío. El colmo de todo fue una tarde cuando él se apareció en el trabajo de mi novia, supuestamente para saludarla, con un ramo de flores en la mano. En cuanto mi novia me lo dijo, fui a enfrentarlo y le advertí que no volviera a acercarse a nosotros. Estuve a punto de golpearlo, pero afortunadamente me pude controlar. Desde entonces ya no ha vuelto a molestarnos, pero varias veces lo hemos visto asomándose por su ventana, viendo directamente a nuestra casa. Mi vecino estaba realmente loco. Era un sujeto agresivo y daba mucho miedo. Su esposa se había ido llevándose a sus 2 hijas porque simplemente no podía vivir ya más tiempo con él. Pues siempre estaba gritándoles y estoy seguro de que también llegó a maltratarlas físicamente. A partir de ese momento, él comenzó a comportarse aún más raro. No le gustaba que nadie se acercara a su casa. No podías ni pasar caminando por la banqueta frente a su propiedad, pues siempre estaba al pendiente de eso. Era como un perro guardián. Y si veía a alguien, salía y comenzaba a gritar y amenazar a quien fuera que estuviera cerca de su casa. Esto incluía vendedores de puerta en puerta y hasta al cartero. Una vez amenazó a un niño de tan solo 8 años con un rifle, solo porque el pequeño se había caído en su bicicleta en la calle frente a su propiedad. Esto fue el colmo para los vecinos. Así que todos se organizaron y decidieron que era tiempo de llamar a la policía, pues este hombre era un peligro, no solo para todos nosotros, sino también para sí mismo. Una tarde se lo llevaron y no lo volvimos a ver. Escuché rumores de que se había mudado a otra ciudad y que se había pegado un tiro en la cabeza. También oí que había matado a su exesposa y a sus hijas antes de volarse los sesos, pero todo eso son solo rumores, o al menos eso espero. De algo que sí estoy muy seguro es de la tranquilidad que tengo ahora, por saber que ese sujeto tan extraño ya no es más nuestro vecino. Creo que no hay nada paranormal en mi historia, pero también pienso que muchas veces esas precisamente son las anécdotas más aterradoras. Sucedió hace no mucho tiempo, poco después de que la vida comenzara a volver a la normalidad tras la pandemia. Recuerdo que en ese entonces yo tenía ataques de pánico de vez en cuando, pues solía pensar mucho en la muerte. En fin, en una de esas ocasiones en las que los ataques no me dejaron dormir hasta ya bastante entrada la madrugada, de pronto comencé a escuchar los gritos de una mujer. Corrí a asomarme por la ventana, pero no lograba ver nada, así que desperté a mi esposo y ambos salimos de la casa para averiguar qué sucedía. Sin embargo, no lográbamos ver nada, solo escuchábamos los gritos cada vez más y más fuertes, pero ahora también parecía que había un hombre gritando, llamándole a otro. Pensamos que alguien tal vez había fallecido, así que mi esposo corrió hacia donde se escuchaba aquel escándalo, no sin antes avisar a los vecinos a través de nuestro grupo en WhatsApp. Yo me quedé en la casa mientras escuchaba a lo lejos todo el alboroto. Aproximadamente 1 hora después vi que pasó una patrulla de policía con rumbo hacia aquel lugar.
Yo no podía hacer más que tratar de adivinar qué ocurría hasta que mi esposo regresó a casa y entonces me contó todo lo que había ocurrido. A 5 casas de donde yo vivía había una pareja que rentaba y ellos habían sido los protagonistas de dicho altercado, pues la mujer aseguraba que había sido poseída por un demonio que le estaba ordenando apuñalar a su marido. Y aunque ella no quería, la influencia de dicho ente provocaría que lo hiciera, desangrando al hombre que se encontraba sentado en su auto. Los gritos desgarradores eran de su marido, pidiendo ayuda mientras los vecinos se acercaban a tratar de detener la hemorragia que estaba sufriendo mientras llegaba la ambulancia. Todo esto ocurría mientras mi marido sujetaba a la mujer, quien solo lo veía fijamente mientras murmuraba cosas que él no lograba entender. Al final la policía se iba a llevar detenida a la mujer, pero su cuñado les dijo a los oficiales que no iban a presentar cargos a cambio de que se alejara definitivamente de su hermano. Afortunadamente así fue. Esa misma noche la mujer se fue y a los 2 días el hombre hizo lo mismo. Poco después nos enteramos de que la mujer practicaba brujería y que, según decían, esa había sido la causa de su proceder. No volvimos a saber nada de ninguno de los dos, pero al menos en mi caso, aquello me dejó marcada durante al menos el siguiente año. Hubo una época de mi vida en la que viví en una zona acomodada de mi ciudad. Esto debido a que estaba trabajando y estudiando, pero mis padres eran quienes me apoyaban con el pago de mi carrera. Cuando llegué al fraccionamiento, la casa de al lado ya estaba habitada, o al menos eso suponía yo, pues veía luces encendidas y a veces correspondencia en el buzón, aunque no había visto a ninguna persona hasta que pasaron algunos meses cuando tuve una temporada de vacaciones y pude estar más tiempo dentro de mi casa. Un día, aproximadamente a las 12 del mediodía, había un hombre de algunos 40 años de edad que estaba saliendo de la casa de al lado. Esto obviamente no tiene nada de extraño. Lo raro comenzó los días siguientes, y es que noté que el vecino salía y siempre llevaba exactamente la misma ropa. El mismo peinado e inclusive el bigote lo tenía siempre de la misma forma. Esto me llamó la atención, así que comencé a prestar más atención a lo que hacía y noté que siempre tenía la misma serie de acciones. Salía de su casa, cerraba la puerta con la mano derecha, se metía las llaves a la bolsa izquierda y caminaba 10 pasos, siempre 10, hasta llegar al portón, el cual abría y cerraba siempre despacio para tomar la banqueta en dirección hacia la izquierda. Aquello era tan preciso que incluso me empezó a incomodar. Un día, al salir de la casa, me lo topé de frente, caminando por la banqueta. Él pareció ignorarme, ya que iba viendo hacia el frente y ni siquiera se inmutó con mi saludo de buenos días. Sin embargo, yo sí noté algo en él. Al verlo, pude darme cuenta de que carecía totalmente de expresiones faciales, como si fuera una especie de maniquí o muñeco. Sentí una incomodidad enorme, parecida a la sensación que mucha gente experimenta con las muñecas de porcelana o los dibujos animados extremadamente realistas. Al regresar a casa no pude evitar la curiosidad y me acerqué a su portón. Dentro del terreno había unas huellas que daban directamente a su puerta, y después de contarlas me di cuenta de que eran exactamente 10, como los pasos que siempre daba. Los meses pasaron y la incomodidad seguía creciendo desde ese encuentro, hasta que un día tuve que cambiarme de colonia y no volví a saber más de ese sujeto. No sé si solo era una persona muy extraña o si había algo raro o perturbador sucediendo en esa casa, pero es una duda con la que fácilmente puedo vivir. What? He's such a weirdo. Oh, okay, come on, get out of here! Leave! Leave! Oh, You! disgusting. Why does he do that? I don't know, he was here. Cuando yo era niño, y les estoy hablando de mediados de los años 70, tenía una vecina que me aterrorizaba, tanto así que he llegado a tener pesadillas con ella, incluso ahora,
después de tantos años. Ella era una mujer muy vieja y muy gorda. Tenía un armario lleno de vestidos negros sin forma, aunque ella siempre llevaba el mismo. Tenía el pelo muy largo y blanco, pero siempre usaba una peluca vieja de color negro. Nunca se molestaba en meter su cabello blanco debajo de la peluca, así que tenía dos grandes montones de pelo en la cabeza, uno negro sobre uno blanco. Los adultos de mi barrio decían que estaba loca, pero mis amigos y yo siempre dijimos que era una bruja, pues éramos solo niños y de verdad le teníamos mucho miedo. Cuando estábamos jugando en la calle, ella siempre salía corriendo para ahuyentarnos del frente de su casa. Nos gritaba y nos decía que el ruido despertaría a su padre, pero su padre llevaba muerto más de 30 años. Era una de esas ancianas que siempre están molestas por todo y odiaba a los niños y a los animales por igual. De hecho, envenenó a varios perros y gatos del vecindario, pues decía que ellos, los animales, le contaban a la gente sus secretos. Cuando ella murió, los niños de la cuadra nos sentimos aliviados, aunque después de eso, pasar frente a su casa, sabiendo que ella había muerto, por alguna razón me parecía mucho más aterrador. Recuerdo que en su casa encontraron mucho papel higiénico usado, al parecer de décadas atrás, y aparentemente ella después de usarlo, lo doblaba cuidadosamente para colocarlo en bolsas de papel que tenía acomodadas por toda su casa. Cada pared y piso de cada habitación estaban tapizadas de esas bolsas con papel higiénico usado. El olor, por supuesto, era terrible, tan terrible que en lugar de limpiar la casa, los familiares de esta mujer decidieron donar la construcción, que era de madera, al departamento de bomberos para que estos pudieran quemarla como un ejercicio de entrenamiento. En su momento, todo eso fue como una aventura divertida para mí, que era solo un niño que le temía a aquella supuesta bruja. Sin embargo, con el paso de los años, he comprendido lo triste que debió ser la vida de aquella mujer, una persona con claros problemas mentales, que murió en soledad y rodeada de basura. Looking up at the window, he's been there for about 30 minutes now, and he's male, maybe about. Tuve un vecino que desapareció de manera muy extraña. Era un hombre como de unos 50 años que vivía solo y que, según contaban algunos, había sido médico, pero se había retirado muy joven. El hombre siempre llevaba la misma ropa y al parecer jamás se bañaba. De día se paseaba por su jardín construyendo una especie de antena o algo así, hecha con cacharros y viejas vigas. Él decía que podía hablar con extraterrestres y que estos vendrían por él en cuanto acabara de construir su antena. Lo curioso es que no lo contaba como algo ultra secreto, sino como algo cotidiano y de lo cual parecía estar orgulloso. Su casa estaba llena de muebles viejos, de basura y montones de periódicos. Una noche hubo una terrible tormenta, con muchos rayos y truenos, además de un viento muy fuerte que derribó algunos postes de luz e incluso algunos árboles. El día después de la tormenta, todos los vecinos salimos a la calle para ver los estragos que ésta había dejado, y entonces nos dimos cuenta de que la antena de basura que mi vecino había estado construyendo había sido destruida. Obviamente no le dimos mucha importancia, pero al paso de los días notamos que el vecino no salía de su casa, así que comenzamos a preocuparnos, y mi padre decidió llamar a la policía para informarles sobre la ausencia de aquel hombre, temiendo que se hubiera muerto dentro de su casa o algo así. Pero cuando la policía revisó su casa, esta estaba completamente vacía. En ella no había muebles ni aparatos, tampoco estaban los viejos periódicos ni la basura habitual. Era como si él se hubiera mudado con todas sus cosas. Nunca volvimos a verlo y no sabemos qué pudo pasar con él. Mi papá cree que tal vez murió en la tormenta y que el viento lo arrastró hacia algún otro sitio, pero eso no explica por qué faltaban todas sus cosas. ¿Quién sabe? Tal vez los extraterrestres finalmente vinieron por él.
Esto ocurrió hace varios años, cuando yo tenía 16. No recuerdo exactamente cuándo fue la primera vez que escuché algo extraño, pero sí la primera noche en la que mi mamá entró a mi habitación a las 2 de la madrugada, preguntándome si yo también lo había oído. Es un poco difícil de explicar, pero algunas noches, especialmente a finales de cada mes, se podía escuchar que en una de las casas ubicada en nuestra calle había ruidos inusuales. Siempre sentí que se trataba del sonido de algún animal agonizando. Incluso juraría que en un par de ocasiones parecía sonar como una especie de oveja o cabra, aunque el sonido más recurrente era el de un coro. Muchas voces que cantaban algo inentendible durante unos minutos mientras aumentaban más y más la intensidad de su voz, y después todo se callaba de golpe. Era realmente espeluznante. No tardamos mucho en empezar a escuchar rumores entre los demás vecinos sobre lo que estaba pasando. Nadie parecía saber de dónde provenían estos sonidos y estos cánticos extraños. Algunos incluso juraban escuchar una especie de lamentos, mientras que otros decían no escuchar nada. Fue una vecina que vivía en la esquina, mamá de una de mis compañeras de la escuela, la que finalmente ubicó la casa. En ella vivía un hombre soltero, de unos 30 años de edad, que parecía trabajar en algo como ejecutivo o algo similar, pues casi siempre llevaba un traje puesto y sostenía en su mano un maletín. En ese entonces, mamá formaba parte de una especie de comité de vecinos, y fue ahí donde se enteró de todo esto. Había quienes decían que, en ciertas horas de la madrugada, veían llegar autos a la casa de este sujeto, y después se escuchaban esos mismos ruidos. Siempre eran autos y personas diferentes. Finalmente, una tarde, el esposo de una vecina le preguntó al tipo si tenía algún tipo de animales viviendo en su casa. El hombre, un tanto extrañado, le contestó que no, y dijo que tenía prisa de irse. Según lo que dijeron, se le podía notar muy nervioso. Pasaron tan solo un par de semanas después de ese incidente, cuando el tipo simplemente se mudó de ahí, casi de la noche a la mañana. Nunca supimos el origen de los sonidos, y tampoco qué cosa hacía con esas personas que entraban a su casa. Obviamente, se sospechaba mucho de algo relacionado con brujería o incluso cosas más oscuras como adoraciones a demonios. Afortunadamente, nosotros jamás volvimos a saber nada de él. Esto me pasó hace ya varios años, cuando aún vivía en un pueblo algo alejado de la zona donde vivo actualmente. Recuerdo que en aquella época tenía una vecina cuya casa colindaba con la parte trasera de la mía. La mujer era una anciana muy amable que tenía muchas flores y gatos en su vivienda, la cual era bastante humilde. Siempre que me la encontraba en algún lugar me saludaba de forma muy amigable, pero todo comenzó a cambiar cuando cumplí los 12 años. En ese momento empecé a notar algunas cosas y detalles que me parecían bastante perturbadores. Uno de ellos consistía en que después de las 12 de la noche siempre escuchaba ruidos muy extraños en su casa. Ruidos que parecían pertenecer a algún animal, pero que nunca logré adivinar cuál. Aún así, cada que los oía me erizaban la piel demasiado. Un día, junto a un grupo de mis amigos, decidimos esperar a que la señora saliera para poder entrar a su hogar y husmear. Sí, sé que no es lo correcto, pero la curiosidad era demasiado grande. A simple vista parecía una casa humilde y normal. Estuvimos viendo alrededor de ella, pero no encontramos nada, por lo que decidimos alejarnos. Pero entonces uno de mis amigos prefirió acercarse a la ventana y asomarse para ver si podía encontrar o ver algo extraño. De pronto, vimos cómo mi amigo comenzó a correr hacia nosotros muy asustado y pidiendo que nos fuéramos de ahí. Una vez fuera, le preguntamos qué sucedía y él nos contó que vio varios frascos en el interior de la casa y estos contenían un líquido amarillento y varios animales pequeños como arañas, serpientes y algunos insectos. Pero eso no fue lo peor.
pues al ser una casa pequeña, la ventana daba una vista muy amplia de su cuarto, y mi amigo alcanzó a ver algo bajo la cama que llamó su atención. Era un esqueleto humano. En ese momento, decidió que debía correr, y justo antes de retirarse, vio algo en el interior de la vivienda, a una especie de silueta que se asomó con velocidad, como si estuviera vigilando la casa. En ese momento fue cuando gritó y comenzó a correr hacia nosotros. Después de saber todo esto, decidimos no volver a tratar de investigar algo sobre aquel lugar. El tiempo pasó y la mujer eventualmente falleció. Su muerte fue muy extraña, pues poco a poco comenzó a perder la vista y posteriormente el habla. Quedó postrada en cama, imposibilitada inclusive para levantarse, por lo que, según algunas personas, su cama estaba siempre llena de sus propios desechos. Finalmente perdió la vida sin siquiera alcanzar a decir unas últimas palabras. Desde ese momento la casa quedó completamente abandonada y nadie ha querido comprarla o reclamar su propiedad. Si me preguntan a mí, estoy muy convencido de que lo que mi amigo vio puede seguir ahí, cuidando celosamente aquella extraña casa. Recuerdo la época en la que estuve viviendo en un edificio donde rentaba un departamento. En él viví 10 años, un tiempo bastante largo. Cuando llegué al edificio había una pareja de ancianos viviendo en el departamento de al lado. Eran una pareja algo peculiar. La señora era demasiado amable, una mujer que siempre te preguntaba cómo estabas, con una sonrisa en el rostro, además de tener una buena plática para cada ocasión. Por otro lado, el hombre era demasiado serio, siempre con cara de enojado. La verdad, siempre pensé que la señora sufría algún tipo de violencia, aunque nunca pude comprobarlo. Salvo esa disparidad en sus formas de ser, no había nada más extraño con ellos. Al menos hasta un día, en el que regresé de mi trabajo y no encontré a la señora en la puerta de su casa, como solía estar siempre, pues iba de regreso, tras haber ido a la tienda a comprar algo para la merienda. Pensé que tal vez se sentía algo enferma o indispuesta, por lo que no puse más atención. Pero su ausencia se repitió al día siguiente, así como en los demás días. Tras pasar unas semanas de no verla, me atreví a hablarle a su marido, cuando la encontré en el elevador del edificio, y le pregunté por su esposa, a lo que él me respondió que la mujer estaba muy enferma, por lo que no podía salir de su casa. Yo me ofrecí a visitarla, para ayudarla en algunas cosas que necesitara, o inclusive en las labores del hogar si lo requerían, pero el hombre, con una clara expresión de molestia en su rostro y su voz, me dijo que no, que estaba muy grave y que el doctor le había prohibido recibir cualquier tipo de visita o persona ajena a él. Triste y algo preocupada, me fui a mi apartamento y no volví a preguntar sobre el tema. Los meses pasaron y al parecer la señora seguía enferma, pues ni yo ni nadie más la había visto de nuevo. Un día, mientras estaba en casa, escuché algo de escándalo en el departamento de al lado. Era la policía que había llegado a arrestar al anciano. El motivo: descubrieron el cuerpo de su esposa en un terreno baldío al lado del edificio. Pero la autopsia reveló que la causa de su muerte había sido completamente natural. Sin embargo, el esposo no había dicho nada sobre eso y la había enterrado ahí a propósito, con la intención de seguir cobrando su pensión. Desde ese día, y al menos durante mi estancia en ese complejo, el departamento 204 no volvió a ser habitado. What? He's such a weirdo. Oh, okay, come on, get out of here! Leave! Leave! Oh, You! disgusting. Why does he do that? I don't know, he was here. Hace unos años, frente a mi casa, vivía un hombre muy raro. Tenía unos 40 o 50 años de edad. Era delgado y no sé de qué vivía, pues jamás lo vi salir de su casa durante más de 2 horas. Así que dudo mucho que tuviera lo que se consideraría un trabajo normal. Nunca fue grosero conmigo ni con nadie que yo sepa. Era muy callado y jamás le faltó el respeto a ningún vecino. Pero sí era bastante extraño.
Siempre vestía de la misma manera, con una camisa blanca y un pantalón gris. Pero no es que no se cambiara de ropa, por el contrario, era un hombre sumamente limpio y siempre estaba aseando su casa. Era habitual ver en los lazos de su patio decenas de pantalones y camisas exactamente iguales, colgadas, secándose bajo el sol. Algo que me llamaba mucho la atención acerca de él es que tenía un ojo de color gris y el otro de color negro. Tengo entendido que se llama heterocromía y no es nada paranormal ni mucho menos, pero sí le daba a su mirada un impacto bastante notable. Recuerdo perfectamente la última vez que lo vi. Fue durante una noche de agosto. Estaba lloviendo a cántaros y los relámpagos y los truenos no me habían dejado dormir, así que estaba dando vueltas en mi cama, tratando de conciliar el sueño, cuando escuché un ruido inusual en la calle, una especie de canto o algo así. Al asomarme por la ventana de mi habitación que daba justo a la casa de este hombre, lo vi ahí, en la oscuridad, bajo la lluvia, cantando o balbuceando algo, mientras cargaba una gran estatua y la llevaba al interior de su casa. Al principio creí que se trataba de una estatua de Buda por la posición de la misma, pero no tardé mucho en darme cuenta de lo que era realmente. Aquella gran figura era una estatua de Baphomet, la cual el hombre colocó en medio de su sala de estar para después cerrar la puerta. Aquello fue tremendamente raro para mí, pero simplemente decidí dormir y no pensar más en ello. Al día siguiente no lo vi salir en todo el día. De hecho, no lo volví a ver jamás, pues más o menos una semana después, los vecinos reportaron un olor fétido saliendo de su casa, y la policía lo encontró muerto en el medio de la sala. Se había disparado en el pecho con un pequeño revólver. Pero la parte más extraña de todo esto, al menos lo que a mí me pareció más raro, fue que después de su muerte, varias personas que supongo eran familiares de él, llegaron para revisar su casa. Yo estuve observando desde mi ventana, vi cómo sacaban sus pertenencias, sus muebles y sus electrodomésticos, pero no había ninguna estatua. Hasta ahora, no sé dónde pudo haber terminado aquella gran figura de más de 1,5 metros de altura. Tampoco sé qué clase de secretos ocultaba aquel hombre. Por cierto, su casa ha estado deshabitada desde entonces, y casi puedo jurar que puedo escuchar cantos raros que salen de ahí durante la noche, pero yo prefiero pensar que se trata de simple sugestión. Yeah. Okay. Cuando me mudé a vivir solo, tuve una vecina de lo más espeluznante. Aunque más que una vecina, era casi una compañera, pues entre su departamento y el mío había solo una pared como división, y ella de hecho era también la dueña del lugar. Así que yo era algo así como su inquilino. Es algo complicado de explicar, pero el caso es que teníamos que vivir uno al lado del otro. Ella era una mujer de arriba de 60 años y nunca la vi sonreír, pero cuando hablaba podían verse sus dientes podridos de color negro amarillento, probablemente a causa de que fumaba a todas horas. Era una mujer realmente desagradable y tenía más de 20 gatos. Siempre me molestaba diciéndome que me cortara el cabello. Durante la noche podía escucharla conversar y a veces discutir o gritar con alguien, aunque vivía sola, además del incesante ronroneo de su manada de gatos que nunca me dejaban dormir. Una vez llevé a una chica a ese departamento, pero ella prácticamente salió corriendo cuando mi vecina vino a tocar la puerta y a gritar que éramos unos pecadores. También se puso a orar y a cantar, y dijo que arderíamos en el infierno. Durante muchos meses aguanté todo eso, ya que no tenía dinero para irme a otro lugar, pero no pude más, cuando una mañana mientras estaba rasurándome, accidentalmente rompí el espejo que estaba en mi recámara. Y entonces me di cuenta de que este no era más que un vidrio de doble cara, con una ventana detrás. Ella desde su departamento podía ver hacia mi recámara todo este tiempo.
y cuando fui a reclamarle, ella se hizo la ofendida y me corrió de ahí. Yo me fui con mucho gusto. Los meses que viví en ese departamento fueron los más desesperantes de mi vida, y ahora siempre que estoy en un lugar con espejos, me siento profundamente incómodo. Mis vecinos son gente rara, pero de verdad, muy rara. Se comportan casi como si no fueran seres humanos. Rara vez salen de su casa, lo que no sería extraño ni malo debido a la actual contingencia sanitaria. Sin embargo, llevan 10 años viviendo en esa casa y su confinamiento ha sido permanente desde el inicio. Supongo que trabajan desde su hogar, ya que parece que no les falta el dinero, aunque algunos vecinos creen que están metidos en algo turbio o hasta directamente ilegal. Yo no suelo creer en cosas místicas o paranormales, pero su casa está llena de estatuas y símbolos raros que, según lo que vi en internet, tienen connotaciones oscuras. Así que muchos de los vecinos han llegado a la conclusión de que estas personas son practicantes de alguna religión o culto bastante siniestro. Muchos cuentan que los han visto hacer cosas raras en la madrugada, como encender cientos de velas, y también dicen que a veces se pueden escuchar cánticos en algún idioma desconocido. Lo único que yo he llegado a ver, aunque ni siquiera estoy seguro de que haya sido del todo real, fue lo siguiente. Una vez salí a cortar el césped de nuestro jardín, y entonces miré por la cerca hacia el patio trasero de estos vecinos, y vi como este estaba repleto con decenas de pájaros negros muertos, todos con marcas de puñaladas en el pecho. Escuché gritos y golpes provenientes de dentro de su casa y de verdad sentí mucho miedo. Así que corrí hacia adentro y le dije a mis padres lo que había visto y escuchado. Salimos a ver unos 15 minutos después, pero todo estaba normal. Esos pájaros muertos se habían ido y no se escuchaba ruido alguno. Desde entonces evito lo más posible mirar hacia esa casa y también prefiero no tener contacto con estos vecinos extraños. Hace unas semanas fue que sucedió esto. Sí, no tiene mucho tiempo. Recuerdo que mi hermano y el vecino de al lado habían estado hablando durante un buen rato. En esa plática el hombre le había comentado que ya tenía algún tiempo que estaban sucediendo cosas extrañas en la casa que daba a la parte trasera de la suya. Según lo que él contaba, por las noches se escuchaba gritos muy fuertes y movimientos bruscos de los muebles, además de que en algunas otras ocasiones podía llegar a sentir una presión enorme y la sensación de estar siendo observado, cosa que normalmente se quedaba en eso, una sensación. Hasta una noche en la que se asomó por la ventana y descubrió que en la casa de atrás había alguien observándolo a través del cristal. Al descubrir esto, un miedo enorme se apoderó de él, haciendo que entrara en una especie de shock que lo imposibilitó para moverse hasta que aquella persona se retiró de la ventana. Fue ahí cuando por fin pudo moverse, aunque seguía sumamente asustado, pensando en qué rayos era lo que acababa de ocurrir. De acuerdo con su relato, aquello había estado sucediendo casi a diario, por lo que la situación ya lo tenía bastante desgastado. Personalmente no le creí mucho, pues el hombre solía ser un tanto mentiroso. Sin embargo, aquello cambió una madrugada en la que unos gritos muy fuertes me despertaron. Provenían de esa casa, la que mi vecino aseguraba que estaba embrujada o algo así. Rápidamente pensé en esa plática y apenas unos segundos después, los ruidos de muebles moviéndose comenzaron a hacerse presentes también. Aquello era horrible, pero la cereza del pastel vino cuando la luz de mi cuarto se encendió y volvió a apagarse en cuestión de segundos. Mi hermano y yo nos vimos el uno al otro, ambos visiblemente consternados y asustados, tratando de adivinar qué sucedía mientras los ruidos continuaban.
Ambos decidimos salir del cuarto llenos de miedo, escuchando cómo nuestra perra corría por el patio, ladrando y haciendo escándalo de forma muy desesperada. Minutos después, todo volvió a la normalidad. Nunca le encontramos un sentido a eso, por lo que decidimos no contarle a nadie. Hace poco nuestro vecino se mudó, sin ninguna razón aparente y sin contarnos nada. Un día simplemente empacó todo y se fue. Afortunadamente no nos ha vuelto a pasar nada parecido, pero el miedo no se ha ido y sinceramente, mientras siga viviendo aquí, creo que ya nunca lo hará. Esto no es propiamente una historia de vecinos extraños, pero sí de algo muy extraño que tiene que ver con los vecinos y específicamente con su casa. Hace unos meses, mientras estaba comiendo con mi familia, comenzamos a hablar de los lugares en donde habíamos vivido antes, y es que por el trabajo de mi papá nos habíamos mudado varias veces. El caso es que en medio de esta plática comenzamos a hablar del vecindario del que nos habíamos mudado recientemente. Mamá preguntó si nos acordábamos de la pareja que vivía frente a nosotros, quienes habían perdido su casa y su bebé en medio de un incendio. El problema con esto fue que nadie más recordaba alguna pareja y menos un bebé y un incendio. Pero la situación no quedó ahí. Papá y uno de mis hermanos, por otro lado, recordaban algo completamente diferente. Según ellos, en la casa vivía una pareja de ancianos, de los cuales la mujer había fallecido de un infarto durante una noche y el hombre se había quedado solo hasta que terminó por morir también. Mi otro hermano tenía una versión distinta. El hombre había muerto en un accidente de auto y la mujer se había ido a vivir con sus hijos, dejando la casa completamente abandonada. Por mi parte, yo recuerdo claramente cómo en la casa vivía una pareja que tenía varios hijos, pero ambos, el padre y la madre, habían muerto mientras iban de camino al trabajo, quedando los pequeños huérfanos para después ser llevados con familiares. Todos teníamos una versión diferente y no estábamos confundidos con algún otro vecindario, ya que recordábamos a todos los demás vecinos exactamente igual. Solo con esa casa todos teníamos una versión distinta, aunque todas coincidían en que la casa había quedado completamente abandonada tras una tragedia. Hasta la fecha no hemos podido comprobar ninguna de las historias, ya que esa casa se encuentra en otro estado del país y ninguno de nosotros tiene comunicación con alguno de los vecinos que dejamos atrás. No sé qué haya sucedido en esa plática. Quizá todo fue una confusión muy extraña de nuestra parte, o tal vez realmente había algo muy extraño con esa casa.